surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Hoy continuamos nuestra serie en la cual buscamos entender, en gran manera, la historia de los pueblos árabes. En el episodio anterior dejamos claras las bases de las raíces de estos pueblos, su relación con las diferentes culturas que habitan el Oriente Medio y cómo después del advenimiento del Islam se consolidó como un gran imperio que conquistó la península árabe e hizo caer a los persas sasánidas. También hablamos de los, 4 primeros califas bien guiados, ¿sí? A los que le llaman los bien guiados o Rashidun, los cuales son Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali. Y cómo luego de que este último fuese asesinado, se generó una gran división en el pueblo islámico que confrontaría a chiíes, suníes y jaríes. Y por supuesto, el relato de hoy empieza donde terminó el anterior. Luego de que Ali fuese asesinado, el califato quedó en manos de la familia Omeya. Y serían estos los que llevarían a cabo la expansión más grande del mundo árabe y, digamos que la más grande que viviría jamás. Veremos cómo este gran imperio califal creció, se dividió y luego cayó durante la época abasí. Y prepárate porque estamos hablando de uno de los imperios más grandes de la historia, el más grande para su época. Si aún no has escuchado el episodio anterior, te pido que pauses este y vayas a visitar el anterior, ya que hablamos sobre bases que ya habíamos definido anteriormente y que muy probablemente necesites para entender este episodio. Por lo que te pido que alistes tu camello, busca provisiones y prepárate para la guerra, porque el Nostromo viajará nuevamente a Oriente Medio y junto a los árabes veremos el auge y la caída del verdadero gran imperio árabe. Recapitulando, como vimos en el episodio anterior, en el año 601 de nuestra era cae el primer gran imperio árabe, el Califato Rashidun, que traduce a los primeros califas bien guiados. La familia que se queda en el poder después de estos 4 califas es la dinastía Omeya, una familia que desciende de la tribu de los Quraysh, acuérdense que es la tribu del profeta Mahoma, y cuyo líder, fue el que depuso a Ali, y este líder fue Muawiyah. Los Omeyas trasladaron la capital del imperio de Medina, que era la ciudad sagrada, a lo que conocemos el día hoy como Damasco, en Siria. Estos eran, estos pertenecían, mejor dicho, a la rama suní del Islam, es decir, aquellos que creían que el líder debía ser descendiente de la tribu de los Quraysh y allegados al profeta. La diferencia de los primeros califas Rashidun con estos es que los Omeya mantenían una hegemonía y un reinado por medio de la herencia, lo cual contradecía alguno de los pilares suníes. Y es por eso que para muchos esta sucesión de califas omeyas no hacen parte de los primeros 4 bien guiados, porque respondieron más a intereses personales que los religiosos por los que se preocuparon los 4 primeros en teoría.
Y es verdad en cierta forma, ya que los Omeya, a diferencia de sus antecesores, se distanciaron un poco de la figura religiosa que tenían los Rashidun y fungieron como un papel de gobernante puro y duro. Este movimiento del traslado a las familias que vivían en Medina no les gustó ni un poco. Y mucho menos cuando se dieron cuenta que las decisiones que tomaban, en Damasco, distanciaban mucho a las que tomaban en la ciudad sagrada de Medina. Ya no tenían la misma influencia, ya que el poder estaba centrado en Siria, en Damasco. Por lo tanto, al morir el primer califa de los Omeya, Muawiyah, su hijo Yazid I tuvo que enfrentar una guerra civil por estas mismas causas. Como resultado, Yazid solo reinaría 3 años y el poder pasaría a otra rama de la familia Omeya. La decisión de trasladar la capital a Damasco era muy sencilla. Si tú coges un mapa, te darás cuenta que la posición de Siria es muy estratégica, ya que tiene salida a África, al Mediterráneo, a la península de Anatolia, lo que conocemos como la actual Turquía, conecta con el Cáucaso, la península de Irán también, la península, por supuesto, de Arabia, y también tiene una salida por el Asia. Podríamos decir que Siria es prácticamente el epicentro de lo que llamamos Medio Oriente, y lo ha sido a lo largo de la historia, y lo sigue siendo el día de hoy. Y si los Omeya querían expandirse como realmente lo hicieron y controlar un nuevo imperio, tenían que hacerlo desde Damasco, ya que sería mucho más fácil y mucho más centralizado que desde Medina, la ciudad sagrada del profeta. Y digo eso porque así fue. Los árabes, bajo el dominio de los Omeya, en menos de un siglo atravesaron todo el norte de África, conquistaron el Magreb, establecieron bases en Caurián y, el Cairo, Marruecos, Túnez, llegando hasta la costa atlántica de África y luego cruzando de Rabat a la península ibérica, conquistando casi todo lo que conocemos como el día de hoy, lo que es España y Portugal. Así es, si tú miras el mapa, todo el norte de África prácticamente fue parte de los árabes y llegaron a pasar a España, a la península ibérica. No solo eso, también en el extremo opuesto, al oriente, conquistaron las tierras de Jorasán y llevaron, su poder hasta lo que conocemos como el Valle del Oxo. Y no es del Oxo las tiendas que podemos encontrar en México, Colombia y Latinoamérica, no. Sería muy raro. No, me refiero a que el Valle del Oxo son todos los territorios que comprenden desde Afganistán a Uzbekistán al norte, e incluso algunas regiones del noroeste indio, lo que conocemos hoy como Pakistán. Te invito a que cojas un mapa y te hagas la idea de lo largo y ancho que fue este imperio. Estamos hablando de 15 millones de kilómetros cuadrados, teniendo en cuenta, por supuesto, que Rusia, un país como Rusia, tiene hoy 17 millones. Es una barbaridad y es una brutalidad de extensión de imperio. Un imperio tan enorme requería una forma de gobierno especial. Por lo tanto, lo primero que hacen los Omeya es contratar soldados de las distintas regiones que empezaron a conquistar para así evitar que sus soldados fuesen solo árabes. Este fue un error que tanto griegos como romanos tuvieron en el pasado. Acuérdense que los romanos, las legiones romanas, solo podían ser de romanos puros y duros, y pues llega un momento cuando tienes un montón de extensión de terreno y ya simplemente con tus romanos no va a alcanzar. Los árabes sabían esto y por eso empezaron a contratar a estos soldados en las regiones que ellos iban conquistando. Digamos que este modelo se asemejaba al de las tribus bárbaras que asediaron a Europa por años, con sus diferencias, ya las vamos a ver. Pero esto les permitió aumentar sus filas de combatientes por todo el imperio. Pero a diferencia de las tribus bárbaras y normandas que hablamos ahorita, los árabes llevarían consigo 2 cosas que no tuvieron estas tribus bárbaras: su idioma, el árabe, y su religión, el Islam. Recordemos que muchas de las tribus bárbaras que asediaron a Europa terminaron convirtiéndose al cristianismo. Los árabes no lo hacían de esta forma. Adoptaron el árabe y el islam para convertir a todas las personas de su imperio. ¿Por qué? Porque era el idioma y la revelación de Allah. Con esto cobijaron a todo el imperio.
y aquellos que buscaban beneficios dentro del califato debían hablar árabe y ser musulmanes. Fue así como el árabe pasó a ser la lengua, digamos, oficial del imperio, y no solamente lo que hablaban los miembros de las altas esferas o los soldados del día a día. Es como en el 690, el árabe pasó a ser también el idioma de la administración pública, de los burócratas y gobernantes que tenían que manejarlo a la perfección. Pero, como les dije, también pasó a ser el idioma oficial de la población. Estamos hablando del 690 después de Cristo. Otra cosa que sucedió es que la arquitectura árabe permeó todo el imperio. Por eso vemos que desde Pakistán hasta gran parte de España el día de hoy, las cúpulas y arcos árabes junto con su influencia arquitectónica siempre están presentes. Uno va al sur de España y se da cuenta que estas estructuras están bastante presentes en un lugar tan raro como lo es Europa. Durante el reinado del califa al-Malik, de la tribu, o mejor dicho, de los descendientes omeyas, se instauraron los primeros sitios destinados a la plegaria comunitaria, es decir, las masjid, lo que podemos conocer el día de hoy como lo que se llama una mezquita, los sitios de reunión del Islam. Estas nuevas edificaciones buscaban congregar a los musulmanes y expandir la palabra de Allah por medio de unas figuras llamadas los imanes. Estos eran los jefes de la plegaria y, digamos que invitaban al pueblo a reunirse y a orar, y siempre lo hacían, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, hacia la ciudad de la Meca, hacia la Kaaba. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de la importancia de la Kaaba y de la Meca? Bueno, las plegarias de los musulmanes siempre las hacen hacia allá. Esta dirección en la arquitectura de la mezquita se ve representada por el mihrab, que es un nicho que sirve como púlpito donde se da el sermón los viernes. Los cristianos van el domingo a culto, los musulmanes van el viernes a culto, a su ceremonia. Digamos que lo hacen, por supuesto, este mihrab, que hace parte de la arquitectura, siempre está ubicado hacia donde está la Meca. Y otra parte muy importante de las mezquitas es el minarete, donde el muezín o almuédano convoca a los fieles a la oración con un canto muy hermoso, muy particular, que yo creo que lo has escuchado, el azán. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illa Allah, Ashhadu an la ilaha illa Allah. Y es así como se construyen las primeras mezquitas, no solo como centros de congregación, sino como centros de expansión árabe y musulmán que denotaban el poder del imperio, obras arquitectónicas espectaculares. En cierta forma esto daba influencia sobre la población a la que llegaban. Por mucho tiempo los califas y sobre todo al-Malik se dieron cuenta que eso mismo ocurría cuando los bizantinos cristianos llegaban y se expandían en una región. Lo primero que ellos hacían era construir una iglesia, o en el caso de los judíos una sinagoga, para afirmar su dominio en la tierra. Y de esta forma es como en el 690, pensando en este mismo propósito, el califa al-Malik construye la cúpula de la roca sobre los emplazamientos del templo de Salomón en Jerusalén. Y ojo a esto, porque esto es manzana de discordia para todo lo que pasa entre judíos, cristianos y musulmanes durante muchos siglos. Al-Malik lo convierte en una mezquita y por lo tanto a la ciudad sagrada para las tres religiones abrahámicas, cristianismo, judaísmo y el islam. Al-Malik convierte esta ciudad en un haram. Recordemos que según la tradición islámica, este es el sitio en el cual Allah le pide a Abraham que sacrificase a Ismael.
¿sí? Acuérdense que Ismael tuvo 2 hijos, uno, según la tradición judío-cristiana, fuera del pacto, que es Ismael, y otro que es Isaac. Para los musulmanes, acuérdense que Ismael es el hijo de la promesa. Para los judíos y cristianos es lo contrario. Ellos creen que donde está esa cúpula de la roca también hubo un intento de sacrificio por parte de Abraham, pero en vez de Ismael fue Isaac. Esto es un enredo muy grande y hoy en día las, digamos que 3 grandes religiones se siguen disputando esto en el día de hoy en la explanada de las mezquitas. Y como te digo, esta es el inicio de lo que marca una mala relación entre estos 3 pueblos, ya que para los europeos cristianos esto es prácticamente una ofensa, ¿sí? Por esta razón y por muchas otras, los cristianos de Europa iniciarían las cruzadas para recuperar los lugares sagrados. ¿La razón? Bueno, esto deja en claro una cosa, y es que para el Islam Jesucristo es un apóstol de Allah, ¿sí? En el Islam, en el Corán, Jesucristo es Isha. Se le conoce así, Isha. Para el Islam, Jesucristo es el verbo de Dios, es su espíritu, pero no es su hijo. Y quitarle a Jesucristo la posición de hijo de Dios es inaceptable para los cristianos, ya que es en esto que se basa su creencia. Y bueno, el caso es que donde se difundió el árabe también se difundió el Islam, y cristianos, zoroastristas y judíos se acobijaron bajo estas 2 cosas, ya que si querían evitar los impuestos especiales que tenían los no musulmanes y no árabes, tenían que convertirse a la fe del Islam. Pero eso lo hablaremos más tarde. El caso es que esos impuestos, las constantes batallas contra los bizantinos por la península de Anatolia y la diferencia entre los individuos de las provincias no árabes dentro del imperio provocaron tensiones. Esta situación de que los árabes musulmanes tenían privilegios por encima de los demás provocó ciertas rebeliones en algunas partes del imperio omeya. A esto hay que sumarle que aún seguían con ese rifirrafe de quién eran los que debían gobernar. Recordemos, habían 3 grupos que estaban interesados en esto, 3 grupos que miraban la ley islámica de distinta forma: los jaríes, los chiíes y los sunitas. Y esto provocó aún más división en un imperio que estaba siendo ya muy difícil de controlar. En el 740, el poder de los Omeya se vio en duda, ya que se levantaron varios movimientos con distintas causas, pero unidos con un solo propósito: hacerle oposición a los gobernantes Omeya, en especial al oriente, en Jorasán, el cual, digamos que esta región oriental del imperio, tenía un sentimiento muy chiita, y recordemos que los omeyas eran sunitas. Pero otra rama, que era descendiente del profeta, que venía desde Irán, quiso reclamar su derecho a gobernar. Fue así como esta rama envió a un emisario, que se llamó Abun Muslim, o Muslim, y este formó un gran ejército partiendo desde Oriente, desde Jorasán. Y luego de diferentes batallas entre la rebelión y la casa omeya en Damasco, la dinastía fue aplastada, y Marwan II, el último califa omeya, se desaparecería o sería depuesto con ella. En el 750, un líder de esa rebelión chiita, llamado Abul Abbas, se posesiona como el nuevo califa. Abul Abbas no era descendiente de Ali. Es decir, que aunque estaba apoyando a los chiitas de aquella época, no comulgaba con esas mismas ideas. Él era sunita. ¿Por qué? Porque hacía parte de la descendencia de uno de los familiares del profeta, Abbas. Y es así como empieza otra gran etapa del gran imperio califal árabe, el momento en el cual los omeyas son depuestos, la dinastía abasí quedaría con el control del imperio. Los abasí trasladaron el centro de poder de Damasco a Irak, para ser más específicos, a la actual ciudad de Bagdad. Y ojo a este cambio porque marcaría un antes y un después.
Si los Omeya querían mayor control equitativo sobre las zonas aledañas a Damasco, los abasíes escogerían Bagdad porque tenían un interés mayor en controlar la zona oriental del imperio. Por eso veremos que durante esta segunda etapa del imperio de los califas, el norte de África, el Magreb, fue olvidado prácticamente, lo que le dio la oportunidad a que más adelante surgieran rebeliones muy importantes en esta región y en la península ibérica. Pero ya llegaremos allí más adelante. Los abasíes, después de que subieron al poder, se deshicieron de Abu Muslim. ¿Se acuerdan del señor que venía de Irán, que ayudó a los abasíes y a muchos otros grupos chiitas a deponer a los Omeya? Bueno, pues los abasíes dicen: ¿cuál Abu Muslim? ¿Cuál Muslim ni que nada? Estos iraníes, por supuesto, no pueden quedar en el poder, pues toma, te desaparecemos. Y no solo desaparecieron a Muslim, sino a todo aquel líder chiita que ayudó en la rebelión. Esto lo hicieron, como ya lo dije, porque Muslim, junto con gran parte de todos estos líderes que apoyaron la rebelión, eran chiitas, y los abasíes eran sunitas. Fue así como el califato abasí también fue, al igual que su antecesor, un califato sunita. Y sé que repito mucho sunita, chiita, jarijí, pero es que yo quiero que ustedes tengan en cuenta que esto marca incluso la agenda de los árabes y de los musulmanes el día de hoy. Ahora, luego de apagar estos focos de rebelión, se dedicaron a gobernar a sus anchas. A diferencia de los Omeya, los abasíes se hicieron, un mito en torno a ellos. Hicieron creer al pueblo que el califa tenía un cierto poder delegado de Allah. Eran enviados de Dios y por lo tanto no podían ser cuestionados. Y todos aquellos que lo hicieran, como algunas rebeliones que aún eran partidarios de los Omeya en Siria y en Egipto, serían perseguidos de manera sistemática y asesinados uno a uno. Ahora, con un cambio, de dinastía, también vino un cambio social bastante importante, tanto en la política como en la sociedad. Si lo viéramos como una pirámide, o una estructura piramidal, en la punta del poder se encontraban los califas, que como ya dije, tenían, un tinte religioso, divino, espiritual, a los cuales le seguían los líderes del ejército, que estaban al servicio del imperio, los sultanes, o mejor dicho, la figura del sultán. El califa además estaba rodeado de los visires, los cuales tenían ciertos grados de influencia en el imperio. Eran consejeros del califa, pero también representaban una rama de la administración del imperio con sus diferentes oficinas a lo largo del califato. Debajo de esta primera estructura se encuentra el resto de la sociedad, pero sobre toda esta se encuentra unos personajes muy importantes, los ulema, que en árabe traduce a los que tienen el conocimiento, o los iluminados. Estos eran líderes estudiosos del Corán y del Hadiz. Eran eruditos en las ciencias, la jurisprudencia islámica e incluso la medicina. Los ulema eran, por así decirlo, la crema innata de la sociedad. Fueron utilizados en diferentes posiciones sociales, pero normalmente el ulema era utilizado como un guardián de la Sharia, es decir, la ley islámica aplicada a la sociedad. Entre ellos existían las figuras de los cadis, que eran prácticamente los jueces de la sociedad y resolvían conflictos entre la población basados siempre en la ley islámica, la Sharia. Los ulema podían ser consultados por los califa, pero ojo, un ulema no podía influir en un califa, ya que no era asunto suyo influir en estos asuntos políticos. Los ulema son importantes no solo en la historia del mundo islámico, sino también en la historia jurídica a nivel mundial, ya que gran parte del derecho árabe permeó al derecho y la jurisprudencia europea, debido a que, como recordarán, los árabes ocuparon gran parte de Europa durante muchos siglos. Como ya mencionamos, los imanes eran los que se encargaban de llamar a la oración y presidir el culto. Los soldados, la estructura de milicia del gran imperio, no solamente eran árabes, sino que también podían ser de otras latitudes, como ya vimos. Los abasíes, en especial, echaron manos de unas tropas que eran de origen turco,
para resguardar sus fronteras. Y lo digo así porque más adelante se van a dar cuenta qué pasó con estas tropas. Ya hablando del resto de la sociedad, el grueso de la población se dividía en tres partes primordiales. Uno, los árabes musulmanes, que tenían todos los privilegios y podían acceder a los cargos públicos. Luego estarían los no árabes y los no musulmanes, los cuales, aunque estaban, digamos, dentro de la estructura social y tenían la gran mayoría de privilegios que los árabes y los musulmanes, estaban obligados a aceptar la revelación del Corán y su idioma. Y además tenían que pagar algunos impuestos especiales que solían ser bastante asfixiantes, ¿no? Tercero, estaban los esclavos. La esclavitud era una definición reconocida por el derecho islámico como personas no musulmanes que habían sido capturados en la guerra, y estos no podían optar por su libertad. Ahora, otro punto muy especial en el cual me quiero detener es el papel de la mujer en la sociedad islámica y en la sociedad árabe de aquella época. Verán, en esta, como en muchas otras civilizaciones, la mujer siempre fue relegada a los quehaceres del hogar, a la crianza de los hijos y a la enseñanza de estos. Podemos decir que en este sentido, una mujer no podía aspirar a mayor cosa en el mundo árabe. Sin embargo, la vejez de la mujer en aquella sociedad era visto como algo respetable. Entre mayor fuese la mujer, más se le respetaba e incluso podía convertirse en la líder de una familia o de una comunidad. Ahora, quiero dejar esto muy claro. El Corán afirma de forma definida la igualdad entre hombres y mujeres. Cito textualmente una de sus suras. Quien muestre conducta recta, sea hombre o mujer, es un creyente, y todos ellos entrarán al jardín por igual. Esto es lo que dice el Corán. Pero la Sharia, la ley islámica, logró establecer algunos límites que serían asfixiantes para las mujeres. Primero, cada mujer debía tener su protector, un protector masculino, fuese padre, hermano u esposo. El padre podía dar a su hija en matrimonio de acuerdo a la necesidad. Si ella aún no había llegado a la edad de consentir, esto por supuesto no se hacía efectivo, pero si la mujer se quedaba en silencio, entonces se asumía que ese silencio podía quedar la decisión en manos del padre. El pretendiente además debía pagar un dote y con eso comprometerse a cuidarla y proporcionarle una vida digna. El marido no podía utilizar prácticas anticonceptivas sin el sentimiento de su mujer, y toda relación sexual también tenía que ser de igual manera consentida. Las desigualdades empiezan cuando nos damos cuenta que el hombre podía repudiar a su esposa sin ninguna razón aparente. Además, el hombre podía tener un total de 4 mujeres a las cuales debía amar por igual, así como lo hizo el profeta Mahoma. Por eso es que se instauró esta ley, porque el profeta Mahoma también tuvo esa cantidad de esposas. La palabra o testimonio de una mujer solo era la mitad de válida a la de un hombre. Por lo tanto, en asuntos jurídicos, la mujer siempre tenía las de perder. Y por último, las mujeres no podían recibir herencia. Y en caso de que fuesen hijas únicas, solo podían recibir la mitad de esta. Ahora ustedes pensarán, ¿pero qué sociedad tan machista? Y a los ojos de una persona que vive en el siglo XXI, sí, tienen razón, tienen mucha razón. Pero recordemos que estamos hablando de un tiempo muy antiguo. Y un tiempo en el cual en Europa, en el primer mundo, también pasaban cosas muy similares, por no decir idénticas. Esta fue la composición de la sociedad árabe de aquella época durante el control de los abasíes. Pero como toda gran estructura imperial, esta tiene su inicio, su esplendor y su fin. Y el fin de los abasíes vendría de la mano de algunas divisiones que no se sanaron en el pasado y entrarían en una gran etapa de decadencia. El fin de la unidad política durante el régimen de los abasíes llegaría con el correr del tiempo, ya que la autoridad burocrática de esta dinastía dejó de tener efecto sobre latitudes distantes que pedían a gritos otra forma de gobierno.
Entonces, las dinastías locales de las diferentes partes del imperio empezaron a rebelarse y a demandar un control soberano sobre su territorio. Entre ellos estaban los safaríes en Irán, los samaníes en Jorasán, los tuluníes en Egipto y los aglavíes en Túnez. Con el fin de aplastar las rebeliones y reafirmar la autoridad, los califas abasíes contrataron soldados profesionales a sueldo. Sin embargo, estos no eran suficientes para hacerle frente a todas las rebeliones, en especial a la de los buyíes que procedían del mar Caspio. Los buyíes eran de creencia chiita y no reconocían la autoridad de los califas abasíes sunitas. Con el levantamiento de los buyíes empezaron a crecer otros movimientos chiitas en contra de la soberanía de los califas. Estos buscaban instaurar un modelo de califa e imán que gobernara al mismo tiempo. Los partidarios de Alí, los chiitas, se mostraron en rebelión en contra de los califas abasíes sunitas. Otro gran desafío que tuvieron que enfrentar los abasíes fueron los ismailíes, los cuales organizaron un movimiento misionero a gran escala y en periodos de la historia árabe mantuvieron repúblicas independientes. Entre ellas, la más relevante fue la que se dio en Alamut, la actual Irán. En esta fortaleza nacería de la mano de Hassan ibn Sabah, el sabio de la montaña, el movimiento de los nizaríes, o de los asesinos, los asesín, al cual ya le dedicamos un capítulo entero, al cual también se los dejo en la descripción, y que sería muy bueno que lo fueran a ver, porque los asesinos, el gremio de asesinos en el cual está basada la saga de Assassin's Creed, existió y asesinó a varios califas. El caso es que todos estos movimientos chiitas desembocaron en grandes rebeliones. Los seguidores de Ali formaron muchísimos focos importantes en contra del dominio abasí. Pero el más palpable fue el que surgió donde menos se lo esperaban, en el Cairo, en Egipto. Este movimiento ocupó Egipto y también Siria, y parte de Arabia Occidental. Este movimiento rebelde era el Califato Fatimí, que en el 909 se declaró en total desacato a los abasíes. Y espera, porque hay más. Cuando los abasíes llegaron al poder, recuerden que lo que ellos hicieron fue deponer a una antigua dinastía que estaba reinando, los Omeya. Y ellos creyeron haber asesinado a todos los Omeya. Pero no, resulta que uno huyó al Cairo. Y luego, haciendo escala en el Cairo, huiría a la península ibérica. Y como arte del destino, este hombre, junto con su descendencia, crearían el Califato Omeya de Córdoba. Esta controlaba gran parte del Magreb y convirtió la actual España en una región que la llamaron en aquel entonces Al-Ándalus, en el 929. Entonces vemos que los abasíes ya casi no tenían el control de su imperio, se les fue de las manos, y este imperio se dividió en tres. Por una parte estaban los abasíes, que controlaban casi todo el imperio en Oriente Medio, los fatimíes, que estaban en Egipto y en Siria, y en gran parte de la península de Arabia, y luego estaban, digamos que el reciente Califato Omeya de Córdoba, que tenía su sede principal en España, en Al-Ándalus, y gran parte de los territorios del norte de África también eran, digamos que, de la jurisdicción del Califato de Omeya. Pero, vuelvo y digo, esperen, hay aún más. En el área oriental se levantó una dinastía turca de tendencia suní, que se llamaban los selyúcidas. ¿Se acuerdan de esos soldados que contrataban los Omeya y que siguieron contratando los abasíes? Bueno, esta tribu turca, esta familia turca, los selyúcidas, les ofrecieron a los abasíes apoyo en contra de los buyíes y otras rebeliones, el cual fue aceptado, ya que lo necesitaban a gritos. Y aunque pudieron aplastar a la rebelión buyí y a las otras que habían cercanos a Bagdad, los selyúcidas se quedaron prácticamente con Bagdad en el año 1055. Estos le arrebataron además Anatolia al Imperio Bizantino entre 1038 y 1194. Esta dinastía de los selyúcidas turcos
no afirmaba ser califas, sino sultanes, que significan poseedores del poder. Es aquí, mis queridos amigos, cuando empieza el poder de los turcos. Ahora, ¿qué pasó con el resto de los califatos? Bueno, en Egipto, los fatimíes continuaron gobernando hasta el año 1171, pero fueron reemplazados por Saladino, un líder militar kurdo que gobernó desde el año en el que fueron depuestos los fatimíes hasta el año 1193. Ahora, los fatimíes eran chiitas y Saladino era suní. Sin embargo, Saladino hizo algo tremendo, porque unificó a estas dos ramas y las puso a pelear en nombre del Islam contra los cruzados europeos, expulsándolos así de Palestina a finales del siglo XI. Podemos hablar un día acerca de Saladino, porque creo que su campaña bélica y la influencia que tuvo en el mundo islámico árabe fue tremenda. El caso es que la dinastía que fundó Saladino y que reemplazó a los fatimíes fueron los ayubíes, que gobernó Egipto desde 1169 y 1252. Eso por un lado, los fatimíes fueron reemplazados por los ayubíes de Saladino. Ahora, si nos vamos a España, a Al-Ándalus, al califato omeya de Córdoba, que había residido en la península, lo hizo hasta el año 1031. ¿Por qué? Porque cayó debido a que los pueblos del norte de África, los pueblos berberes del Magreb, se rebelaron en gran parte. Pero por supuesto la razón principal fue que el reino de Castilla y otros reinos del norte de Europa conquistaron la península ibérica y expulsaron a los musulmanes de manera definitiva. Y esto pasó con los fatimíes y con los omeya. Por lo tanto, ya no podemos decir que había un califato instaurado en estas dos regiones. Pero ¿qué pasó con los abasíes? Como ya les dije, los selyúcidas se quedaron con, digamos, el control del imperio, pero los abasíes todavía tenían una especie de poder simbólico. Pero igual habían perdido gran parte de ese poder. Durante el siglo XIII, además, tuvieron que presenciar la irrupción en el mundo islámico, en el mundo árabe y musulmán, de una dinastía mongola no musulmán proveniente del Asia Oriental. Estamos hablando de un ejército formado por tribus mongolas y turcas desde las estepas de Asia, que conquistaron Irán e Irak. Fue así como en el año 1258 este ejército mongol turco le da fin al califato de los abasíes. Digamos que una rama de esta familia logró reinar hasta el año 1336, pero tampoco duraron mucho y su influencia no fue muy grande. Fueron realmente los mongoles los que acabaron con el imperio árabe de los grandes califas. Y hubiese seguido al norte de África, de no ser porque fueron detenidos en Siria por el ejército de los ayubíes, que formaron en su mayoría con, huestes de esclavos. A estos soldados se les conoció como los famosos mamelucos, que fueron determinantes para detener la gran horda del imperio de Genghis Khan. Estos últimos, los mamelucos, formaron una élite militar y depusieron a los ayubíes, instaurando un nuevo imperio, el imperio almohade, el cual luego derivó en otros reinos independientes al norte de África, como lo fueron los mariníes de Marruecos y los hafsíes, que gobernaron desde Túnez hasta 1574. Sicilia, que estaba en mano de los musulmanes, cayó en mano de los estados cristianos europeos a mediados del siglo XIV. Palestina y Siria quedarían en manos de los selyúcidas. Pero esto les duraría poco, porque dentro de las tribus turcas, dentro de las familias turcas, se levantaría una nueva dinastía, los descendientes de un hombre llamado Osmán, a los cuales se les llamó los otomanos. Estos conquistaron toda Anatolia, derrotando a los mamelucos al principio del siglo XVI. Esta familia, los nuevos turcos otomanos, amenazaban con ser muy poderosos y quedarse con el poder de todo el mundo conocido. Y así fue,
Así fue realmente hasta 1922. Por eso, en el próximo episodio hablaremos acerca de esta otra etapa de la cultura que gobernó Oriente Medio durante mucho tiempo. Prepárate, porque en el próximo episodio hablaremos acerca de los legendarios turcos otomanos. Y así llegamos al final del episodio del día de hoy. Un viaje apasionante por los pueblos árabes. Por supuesto, esta no es el final de la historia de los árabes, no. La historia de los árabes sigue muchísimo después e incluso durante el Imperio Turco Otomano. Pero lo vamos a ver un poco por encima en el próximo episodio cuando hablemos de los turcos. Y sin embargo, quisiera dedicar en el futuro un episodio especial a los árabes durante el siglo XX y XXI. Pero lo haremos en otra ocasión. Solo quiero decirles para concluir o como conclusión de lo que hemos visto durante estos 2 episodios acerca de los árabes es que son un pueblo muy especial, del cual muy poca gente quiere hablar y que hace parte fundamental e inexorable de nuestra historia. Y recuerden una cosa, ser árabe es una bendición. Por eso vamos a leer también los comentarios que nos dejaron en el episodio anterior. María Luna y Juan Andrade nos felicitan por el episodio que hicimos acerca de los árabes. Jesús Oliva nos dice: siempre me pregunté de cómo los musulmanes lograron derrotar 3 imperios poderosos: el bizantino, el imperio asasín y el imperio de los Taj. Cada uno culturas diferentes, estratégicas que les hacía, implacables en el campo de batalla, y aún así derrotarlos, que no era sencillo. Sobre todo porque eran pueblos que provenían de los desiertos de la península arábica. Los árabes hicieron un punto antes y un después tras la derrota de los asesinos, pues antes eran unos donadie. Incluso tras la llegada de Mahoma, nadie les tomó en serio, no hasta que lograron unificar toda la península de Arabia, y ya que fueron las potencias más grandes de la región y así les pusieron atención. Bueno, con lo que tú dices sí, digamos que no lograron derrotar a los bizantinos. Les hicieron una pelea muy grande, les quitaron las, tierras santas. Sí hicieron lograr caer a los persas, a los sasánidas. Y los asesinos no eran un imperio como tal, eran una rama del Islam, una especie de secta rara que, que fundó su república independiente, pero no lograron ser un imperio como tal. Además que recordemos que los asesinos fueron asesinados después, fueron perseguidos y finalmente destruidos por los abasíes y por las estructuras persas que había alrededor. Entonces, por supuesto que lo que hizo Mahoma y lo que hicieron muchos árabes después de tratar de unificar a los árabes y musulmanes bajo un mismo relato fue algo muy importante, y la expansión de los árabes por Oriente Medio en un tiempo récord es de sorprender. Y la Caverna del Coso nos dice: wow, así que realmente la historia del Islam no es tan antigua como yo suponía. Ahora entiendo sobre cómo nacieron las 3 ramas, pero ¿cómo es que siguen hoy en día si es que según la familia de Mahoma ha desaparecido? Espero con ganas la siguiente parte y tratar de encontrar el libro. Un saludo. Bueno, el día de hoy eso es una mezcolanza. Un día de estos vamos a hacer un episodio acerca del Islam, no de los árabes, sino del Islam. Y podremos tratar todos estos temas y estas preguntas a mayor profundidad. Además que me gustaría traer a un experto en el tema que nos hable acerca de esto. Ahora, el libro del que se refiere La Caverna del Coso es el libro La Historia de los Árabes de Albert Hourani. Si lo pueden buscar y lo pueden leer, se los recomiendo. Ahora, es un libro bastante grueso y es un poco difícil de leer, pero te enseña todo lo que es la historia de Oriente Medio y los árabes. Y con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Quiero mandarle un saludo a Mafe Rojas del podcast Jueves por la Noche y a Rafael Peraza del Baúl de los Conocimientos Inútiles por una razón, y es que el día de ayer, 8 de septiembre,
hicieron una transmisión en el canal de Mafe, el cual les dejo en la descripción, y estaban hablando acerca de la suerte, la mala suerte, digamos que misterios y cosas muy interesantes. Y fue muy chistoso porque estaban hablando de esto y de repente a Rafael se le fue la luz en plena transmisión y no pudieron continuar haciéndolo. Entonces les mando un saludo a ellos, le mando un saludo a Mafe y los invito a que ustedes estén pendientes del canal jueves en la noche, ya que van a hacer nuevamente este programa y podrán escuchar a Rafael Pedraza y a Mafe en un episodio muy especial. Por ahora yo los dejo, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram aparecemos como @nostromocast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Yo me despido por ahora, soy Juan Manuel Correa y nos vemos en una próxima oportunidad, en el próximo episodio cuando hablemos acerca de la historia de los turcos, aquí a Bordo del Nostromo.